Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas hermanos y hermanas de Venezuela y de América Latina. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y esta mañana, día de Shabbat, día sábado, vamos a tratar un tema muy importante para poder comprender todo el proyecto Teocracia Venezuela, de la República Teocrática, del plan de Dios para todo este continente, porque todo parte de comprender quién es Yahweh. No podemos estar confundidos en eso, y quién es Yahoshua. Una vez que podamos diferenciar entre estas dos personas, entonces vamos a poder entender todo el resto del proyecto. Y esto lo voy a hacer casi a sugerencia o a petición de una de nuestras hermanas del canal de YouTube. Ya sabe a quién me refiero. Que Yahweh te bendiga, querida hermana, amada hermana. Entonces, aquí para que puedas entender esto. Ya pues ha recibido enseñanzas en iglesias del sistema secular, y allí le han enseñado de una forma. Nosotros enseñamos en la forma correcta desde las raíces hebreas, desde la comprensión original de las Escrituras. Entonces vamos a empezar con el Evangelio según San Juan. Vamos a ir a el capítulo 2 y vamos a leer el verso 21. San Juan 2, 21. Dice de esta forma: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Se está refiriendo a Yeshua. Cuando le piden una señal, él dice, bueno, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y entonces aclara el 21 que se refería no al templo de material edificado por Herodes, sino a su propio cuerpo, refiriéndose a su cuerpo como un templo. El cuerpo de Yeshua, un templo. ¿Qué es un templo? Un templo es la morada, la habitación de una divinidad. Entonces, tenemos que entender que Dios, Yahweh, habitó en ese cuerpo. Mientras Él estuvo acá en la tierra, mientras Yeshua estuvo acá en la tierra, hasta la cruz, Yahweh, el Dios único, el Dios absoluto, estuvo habitando ¿dónde? En ese cuerpo que era un templo. Entonces esto lo vamos a ver en los siguientes textos que vamos a leer a continuación. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo. Mientras vamos a ir a San Juan 14:10 para que vayamos aumentando la comprensión en la diferenciación entre una y otra persona. 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. ¿Y de cuenta de quién entonces? No las hablo de mi propia cuenta. O sea, no las hablo por mí mismo. Sino que el Padre que mora. ¿Qué significa la palabra morar?
Morar significa habitar. Y dice que mora en mí. O sea, en mí significa en su cuerpo, en ese templo. Por eso dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Estaba en Cristo. No dice Dios era Cristo, sino Dios estaba en Cristo. Entonces, analizamos. El Padre yo en. Entonces no quiere decir el Padre soy yo o yo soy el Padre. No. Estamos uno en el otro. Por eso dice, los que estamos en Cristo, cada uno de nosotros está en Cristo y Cristo está en nosotros. No significa que nosotros somos Cristo o que Cristo somos nosotros. Esto hay que entenderlo. Vamos a ir ahora a Hechos 2:22. Hechos 2:22. Esta clase corresponde a lo que se llama Cristología. Hechos 2:22. Prestemos atención como dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Quién le da la aprobación? Hay un aprobado y hay un aprobador. ¿Quién es el aprobado? Jesús. ¿Y quién es el aprobador? Es Dios. Continúa. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Quién fue el que hizo? Entre vosotros. Dios hizo entre vosotros por medio. O sea, utilizándolo como instrumento, por medio de Él. ¿De Él quién? De Jesús, de Cristo, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿quién es el que, de acuerdo a este texto, quién es el que hizo las obras? Dice que las hizo Dios por medio, utilizando como instrumento a Yeshua. O sea que Dios, habitando en Yeshua, habitando en el cuerpo de Yeshua, que era un templo, Dios iba haciendo las obras desde ese cuerpo, o utilizando ese cuerpo para hacer las obras. Y no solamente el cuerpo, sino también la mente y el espíritu de Yeshua. Continuamos. Vamos a ir a San Juan 17:3. Juan 17:3. Dice, es una oración de Yeshua y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mire, Yeshua está hablando ¿con quién? Con Dios. Y utiliza la persona del singular ti. O sea, el que está hablando es mí. Y aquella persona que está recibiendo la oración es el ti. Entonces hay un ti y hay un mí. Ahí hay dos personas. Y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti. No dice el que me conozcan a mí. Pero más adelante sí lo va a decir. Porque lo agrega como segunda persona. Dice, y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí añade, y a Jesucristo. Ese y es aparte, te conozcan a ti y a Jesucristo. A quien has enviado. A quien has ¿qué? Enviado. Entonces hay un enviado y un enviador. El enviador es el ti. Ese ti. ¿Y quién es el enviado? Jesucristo. El hablante. Entonces, el orador. Ahí tenemos las dos personas. Nos vamos al siguiente texto. Vamos a San Lucas 22:42. Se va tomando nota. San Lucas 22:42. San
Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yeshua está orando en Getsemaní. Él ha entrado en angustia y le pide al Padre que por favor le quite el tener que pasar por el drama de la muerte y de todas las barbaries por las que le tocaría pasar. Se está pidiendo: quítame esto, no pase yo por esto, Padre. Pero si no quieres hacerlo así, entonces no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuántas voluntades hay allí? Hay gente que no se dan cuenta. Ahí hay dos voluntades hay allí. Tu voluntad y mi voluntad. Hay una voluntad que debe hacerse y hay una voluntad que no debe hacerse. Y sería bueno preguntar por qué no debe hacerse. Y el mismo Jesús dice: no se haga la mía. Ahora, Yahweh no puede decir: no se haga mi voluntad. Yahweh no puede decir eso. Esa palabra no puede salir de la boca de Yahweh. No puede ser palabra de Yahweh. Yahweh no puede. No es que no debe, sino no puede decir: no se haga mi voluntad. Porque la voluntad de Yahweh es lo único que ha de hacerse en el universo. Pero Yahoshua sí dice: no se haga mi voluntad. Tenemos la voluntad de Yahweh y la voluntad de Yeshua. Entonces tenemos dos voluntades allí, lo que nos aclara entonces que hay dos personas. Bueno, continuamos. Esto ayuda a comprender. Vamos a irnos a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, y aquí vamos a ver estas dos personas por separado. Daniel capítulo 7, dice el verso 13: miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es Yeshua, que vino hasta el anciano de día. O sea, hay uno semejante a un hijo de hombre y hay un anciano de día. ¿Cuántas personas hay? Hay dos. El que tenía aspecto de hijo de hombre vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él. Quizás lo tomaron por el brazo y lo fueron acercando y lo llevaron hasta donde estaba ¿quién? El anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? El anciano de día es Yahweh. ¿Quién es el que tiene aspecto de hijo de hombre? Es Yeshua. Ahí tenemos los dos. Ahora dice el 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Le fue dado qué? Dominio. O sea, le fue dado poder sobre todas las naciones. Cuando se dice le fue dado, es porque evidentemente no tenía ese poder, porque si hubiese tenido ese poder no hacía falta dárselo. Ahora cuando dice le fue dado, quiere decir que a alguien se lo dio. ¿Quién se lo dio? El anciano de día. ¿Y quién es el anciano de día? Yahweh. Entonces, hasta aquí esta primera parte en Cristología. Conozcamos quién es Yahweh y quién es Yeshua, el Hijo del Hombre. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga a todos y a todas, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Será hasta una próxima oportunidad.
Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Les invito muy cordialmente a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com y a escribirnos a nuestro correo electrónico en teocráticosvzla@gmail.com. Con mucho gusto estaré respondiendo sus interrogantes, sus sugerencias y aún sus críticas. Si desea participar en este movimiento nacional y continental, el Partido de Dios, Teocracia Venezuela, entonces usted escríbanos y le estaremos dando las instrucciones. Con mucho gusto. Hasta pronto.